buenas tardes a todas, a todos y a todes los presentes. Les cuento que mi nombre es Ana Laura Torres Vera, soy la presidenta de Córdoba Diversa y estamos aquí en esta oportunidad porque he tenido la grata sorpresa de que me hayan elegido para coordinar en esta oportunidad de este ciclo, esta parte del ciclo de formación que viene haciendo el feminismo peronista de Córdoba. Así que agradecerles por ello, ¿no? Bueno, contarles que este ciclo fue pensado para que las compañeras se reconociesen como peronistas encuentren aquí un espacio donde vivir una experiencia política con la finalidad de revivenciar y revalorizar el simbolismo del feminismo peronista, invocando a Eva Perón y llevando su lucha como bandera, reconociendo que los derechos actuales son producto de una historia que ha sido borrada. Pido disculpas, estoy nerviosa, pero todo bien, tranquilas. ¡Ay, la otra! Creemos que el rol del feminismo dentro del movimiento peronista es tensionar las instancias de discusión para disputar espacios políticos en todos los ámbitos de la militancia. Entendemos que el peronismo feminista es necesario. Entendemos que el feminismo necesariamente está vinculado y busca dar respuesta a las luchas populares, por lo que sin justicia de género no hay justicia social. Uno de los objetivos principales de este ciclo es adquirir el hábito de permanencia en el tiempo, brindando distancias, herramientas lingüísticas, historias sobre el movimiento feminista peronista, para fortalecer una militancia. Este espacio está pensado para continuar indefectiblemente generando un entramado que nuclea feministas peronistas de distintas disciplinas, que se encuentren en un punto común, el miras de consolidar el movimiento. Creemos que es importante construir la memoria, siendo nosotras mismas las protagonistas, narrando, recopilando y investigando la historia que no ha sido contada. En este marco es que el seminario son pensados para abarcar el amplio abanico de temáticas que transversalmente atraviesan al movimiento feminista. El impulso está dado por distintos interrogantes que se presentan a medida que abandonamos a nuestra formación política y está abierto a recibir propuestas, ya que su impronta es la dinámica de reconstrucción colectiva desde la horizontalidad y las características del movimiento. En esta oportunidad nos va a acompañar Marilina Trucone, una licenciada política por la Universidad Nacional de Villa María, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Córdoba, donde su línea de trabajo propone reflexiones desde la teoría y la historia política, pero el abordaje sobre la ciudadanía, espacio político e identidades a partir de la experiencia política del primer peronismo. Así que, bueno, le vamos a dar la palabra a Marilina y muchas gracias por participar. Bueno, muchas gracias Ana Laura, y también a todas por este espacio, este círculo cálido de reflexión y de acción, ¿no? Me parece que eso está bueno, la reflexión y la acción, esa inquietud por, bueno, pensar el peronismo, pero también la inquietud por militar el peronismo, y bueno, por eso me siento muy reconfortada, digamos, con esta invitación, así que les agradezco. Y bueno, para ir arrancando, ir hablando, en primer lugar, soy doctorando, digo, no estoy doctorada todavía, así que estoy en proceso de, como para aclarar desde el principio, no quede en duda, yo aún estoy haciendo mi tesis de doctorado y bueno, estas cuestiones que voy a presentar hoy son una partecita de esa tesis de doctorado que estoy preparando. No, bueno, y en esto de pensar la reflexión y la acción, digamos, en conjunto, obviamente de ninguna manera esta presentación es una exposición magistral,
pretendemos con nuestras compañeras, ahí las veo a las Mercedes y a Virginia, que estos sea obviamente encuentros dialogados y de ninguna manera, repito, son exposiciones magistrales. Bueno, en el caso que hoy nos convoca, que es La Rioja, hay un par de compañeras ahí que me estuvieron comentando que son de La Rioja, muy probablemente yo pueda aprender mucho más de ellas bueno, que al revés. Pero bueno, también pensando un poquito el encuentro de la semana pasada por la gran exposición que hizo mi compañera Mercedes, mi exposición la quiero plantear en términos de continuidad y en términos complementarios, porque bueno, frente a la gran exposición que hizo mi compañera, yo digo, bueno, lo que puedo acercarles son nuevas problematizaciones también, en todo caso, y que bueno, acercarle un poquito también a repensar, digamos, acerca de, como decía Ana Laura, mis inquietudes sobre la ciudadanía, sobre el espacio público, espacio político y las identidades. Y en esta consideración, digamos, sobre mi inquietud de reflexionar sobre la ciudadanía, una cuestión me interesa retomar del encuentro pasado, además del enfoque, eh, digamos, teórico y metodológico del uso de cartas que planteó Mercedes la semana pasada, acerca de un comentario hacia el final del encuentro, justamente de una compañera que realizó acerca de pensar, bueno, de por qué no pensar estas cartas en términos de ciudadanía. Bien, entonces, bueno, ese es mi tema, mi preocupación, y en todo caso sirven para contextualizar un poco mis inquietudes también. Yo soy licenciada en ciencia política, en general, digamos, he tratado una inquietud, un interés específico, digamos, empezar la ciudadanía, y esta investigación, esta oportunidad de insertarme al grupo de estudios sobre peronismo y subjetividades políticas, me dio como un puntapié o bien un motivo, me dio para repensar, analizar, reflexionar sobre la ciudadanía en nuestro país y particularmente pensar la ampliación de los derechos sociales durante el primer peronismo o peronismo histórico. Bueno, entonces, digamos, como para saldar ese comentario que se hizo al final de la intervención de Mercedes la semana pasada, bueno, hoy directamente voy a enfocarme a repensar un poquito sobre cómo puede tenerse en cuenta, digamos, esta práctica de escribir, de escritura de las cartas a Perón y a Eva en clave de una práctica de ciudadanía. ¿Por qué no? Y que en todo caso, digamos, más allá de las lecturas o de la definición, digamos, que podamos llegar a tener de la ciudadanía, es importante pensar que también la ciudadanía o los procesos de ampliación de derechos durante el primer peronismo también se encuentran atravesados por, digamos, ciertas marcas identitarias o prácticas que involucran a la constitución de identidades políticas, pensando, digamos, en este lazo perdurable que podemos identificar con el peronismo aún hasta nuestros días, ¿bien? Porque en todo caso, digamos, emerge una problematización o por lo menos nos llama la atención como grupo, digamos, esta perdurabilidad del lazo identitario con el peronismo. Bueno, yo como también para que conozcan un poquito también mis motivaciones o mis inquietudes, en este caso yo trabajo peronismo en La Rioja, pero no soy riojana, bien, esto alude también un poquito a mi inserción, digamos, en comparación con mis compañeras, mi inserción al tema y al grupo de investigación es relativamente reciente, bien, y de nuevo, retomo estas instancias como, bueno, un motivo para pensar la ciudadanía en nuestro país.
Ahora bien, digamos, yendo a ciertas especificaciones, y esto también van a encontrar ciertas consonancias con lo que la semana pasada Mercedes Vargas planteaba, eh, de cómo pensar la ciudadanía, el peronismo y los nuevos derechos, bien, durante esta experiencia política. Bueno, indefectiblemente, en primer momento decimos, como el peronismo parece que sin lugar a dudas, supuso una novedad, digamos, como que rompió cierto molde al repensar la ampliación de los derechos en términos sociales, ¿bien? Y, digamos, siempre se puede ver observar cierta lectura de una democratización del bienestar, una ampliación del acceso a derechos y que el Estado, digamos, en todo caso promovió e impulsó el acceso a determinados derechos en áreas tipo educación, salud, vivienda, incontables áreas, y que digamos, se lee bajo esa democratización del bienestar, en tanto, digamos, supuso que, bueno, quienes no tenían acceso a ese tipo de derechos durante el peronismo pudieron tener el acceso, o bien ya sectores que hacían uso de determinadas cuestiones en términos sociales, pudieron tener cierta mejor calidad de vida o un acceso a mejorar su calidad de vida y, bueno, confort y al ocio. Entonces, en esa instancia, digamos, se piensa la democratización del bienestar, que a las diversas capas sociales el Estado, digamos, tuvo su presencia, una presencia inusitada, una presencia fuerte, y que esta idea de democratización del bienestar tal vez tiene, digamos, cierta idea de continuidad con lo que también señalaba Mercedes acerca de la democratización autoritaria o la democratización vía autoritaria del peronismo. Que en general y en breves palabras se puede decir que, bueno, estas lecturas de la democratización del bienestar suponen, digamos, una cuestión direccionada, digamos, de arriba hacia abajo, en la que el Estado tuvo una presencia fuerte y los sectores sociales en todo caso jugaban de acuerdo, digamos, a su lugar en los sectores sociales, digamos, de acuerdo a su lugar en las capas sociales, a cómo recibían esos derechos. O sea, ¿cuál sería la pata que le queda a esta lectura? O en todo caso hay nuevos estudios que, digamos, aluden a que es importante también problematizar, digamos, la cuestión desde abajo, es decir, empezar a investigar o analizar o a problematizar la condición o las formas de recepción, bien, las condiciones de recepción de ese discurso peronista y de esos derechos durante el peronismo. Entonces ahí hay como un camino o digamos como una cierta trayectoria, digamos, que podemos sintetizar, que va desde arriba y desde abajo, ¿bien? Pero, digamos, ¿qué pretendemos y qué pretendo mostrar, digamos, a lo largo, o con estas cartas que trabajamos, matizar esa lectura desde arriba y desde abajo, ¿bien? Y cuando digo de matizar, intermediar, digamos, entre ese discurso del peronismo, esas formas de ampliación del bienestar, de los derechos, eh, y a su vez ver las condiciones o ver cómo ese vínculo, las condiciones en que ese vínculo, las posibilidades en que ese vínculo desde abajo supuso para pensar el lazo identitario con el peronismo. Bien, entonces, digamos, ¿con qué mirada nos volcamos o nos ponemos a leer estas cartas? Digamos, con esas precauciones. Tener tanto en cuenta ese discurso dando vueltas que nos da un marco de contexto y de referencia, pero también pensar a nivel, digamos, identitario, a nivel subjetivo, ya viendo las mismas expresiones de hombres y mujeres, bajo qué condiciones y de qué manera se apropiaron de ese discurso. Y obviamente, digamos, la cuestión que siempre tengo en cuenta o que
está bueno tener en cuenta es que, digamos, y que no se niega, es que el discurso o sea, o el peronismo habilitó, digamos, estableció una cierta inteligibilidad sobre los nuevos derechos y que en todo caso ese discurso son los marcos que nos ayudan a entender siempre discursos nacionales y discursos a nivel provincial también, que nos ayudan a entender las cartas. Porque justamente también cerrábamos un poquito sobre los comentarios de la semana anterior, que bueno, la carta en sí no, digamos, el texto en sí en la carta, no, el análisis en la carta en sí no se agota, digamos, tiene múltiples aristas y que bueno, ese texto siempre lo tenemos que contextualizar, ¿bien? Y que en ese juego entre el texto y el contexto es que se, digamos, reside ahí la especificidad de, bueno, de ver cómo se ponen en juego esas identidades. Entonces, digamos, como ya ir avanzando un poquito acerca de un poco del trabajo y de las claves de lectura que yo realizo en mi trabajo, digamos, y cómo pienso específicamente a la ciudadanía, eh, em, yo lo pienso como en tres claves, digamos, o en tres pliegues. En primer lugar, repensar las conflictividades o las expresiones conflictivas que emergen en estas cartas de La Rioja, ¿bien? Para ir viendo formas del antagonismo social. También en un segundo pliegue me interesa, digamos, ir viendo en estas cartas esos pases, esas mediaciones entre las cuestiones privadas que se ponen de manifiesto en el ámbito del público, ¿bien? O se ponen de manifiesto en un momento colectivo. Y en un tercer pliegue, mi rastreo, digamos, en clave ciudadana, supone repensar o ir viendo o advertir, ver cómo se juegan los límites de lo comunitario o cómo se juegan los límites de lo común en esas intervenciones de la carta. Digamos, en esa modulación, digamos, en tres pliegues, es que yo voy leyendo, es como casi una clave de lectura propia para leer las cartas, es que me voy moviendo para analizar, digamos, estas fuentes que están disponibles. Y un poquito acerca de, digamos, de las hipótesis, o más bien el supuesto que fui manejando al respecto de estas cartas, que bueno, que tienen que ver, son cartas, digamos, la especificidad, bueno, que son cartas escritas por mujeres y que referencian a los petitorios sobre obras públicas hídricas, digamos, en relación a obras públicas para tener agua, bien, en la provincia. ¿Qué aproximo o qué voy suponiendo, digamos? Que en todo caso, digamos, las conflictividades sociales que se expresan en la carta marcan de alguna manera, eh, digamos, las demandas, el tono por el cual emergen demandas por nuevos derechos y que, digamos, siempre digamos, lo repito, no dejan de, digamos, no quedan por fuera, sino más bien se insertan en esa discursividad disponible, dando vueltas acerca del peronismo y acerca de la nueva Argentina del peronismo, digamos, una cosa digamos, que hace eco y que resuena. Entonces, en esta modulación específica que trato de rastrear en las cartas, es decir, en la clave de derechos y en la, digamos, la modulación específica de la ciudadanía que yo intento, digamos, que anticipo y rastreo en estas cartas, digamos, tiene dos claves. Una, que se lee en términos de derechos, digamos, por cierta injusticia social y por la que se demandan un nuevo derecho, y en otro lado, en otra arista, de que ese eje del Estado, de pedirle, de solicitarle al Estado como el responsable o el depositario último, digamos, de la responsabilidad de que esos derechos y de que esa justicia social se haga efectiva. ¿Bien? Y también un poquito compartiendo acerca del supuesto que Mercedes comentaba la semana pasada, ver en las cartas la particularidad que tiene, digamos, este análisis en las cartas, es que
surge algo más, digamos, ese algo más, ese exceso que perdura, digamos, y que se pueden advertir en general en las cartas del peronismo. Entonces, en esa X es que, bueno, en mi caso, las conflictividades sociales y esa persistencia, de algún modo, por definirlo comunitarios, es ese algo más que persiste y que muestra, digamos, como cierta, bueno, cierta perdurabilidad en las intervenciones y en las demandas del Perón, de las cartas del Perón. Ahora bien, un poquito como brevemente, para hacer una breve contextualización del escenario provincial de La Rioja, tal vez haya un par de similitudes con el, el caso, por ejemplo, de Santiago del Estero, como digamos, al compartir, digamos, al ser provincias del noroeste argentino, la cuestión del agua surge, digamos, con una persistencia inusitada. Voy a poner mi celular en silencio, les pido mil disculpas. Ahí está, no hice el trabajito previo. Volviendo y repensando el escenario provincial de La Rioja, digamos, tal vez hay ciertas similitudes con el contexto, por ejemplo, de Santiago del Estero, en esta cuestión, digamos, de compartir como provincia del noroeste argentino una cierta persistencia y particularidad respecto del problema del agua, de la escasez del agua, y lo que aluden, digamos, historiadores de riojanos específicamente, digamos, digamos la larga y trabajosa marcha, digamos, que fue conseguir agua y que aún sigue siendo trabajoso conseguir agua en la provincia y tener que soportar, por ejemplo, en épocas del verano, ya cuando se aproxima el verano, digamos, de tener de que sea un problema recurrente. Bueno, por último, acá la compañera de La Rioja lo puede interpretar mucho mejor. Eh, entonces se constituye como digamos, el problema del agua como una conflictividad con una persistencia, ¿bien? Esa es una primera pauta de contextualización de este escenario de La Rioja. Y más específicamente, digamos, durante digamos, la etapa de los 40 y repensando también los momentos de sequías que el país había atravesado en general, se pueden ver en distintas notas de opinión de la prensa riojana, la forma en que se denuncia, digamos, esa persistencia de la cuestión o del problema del agua, de la escasez de agua, en la que se reclama el agua con angustia, hay gritos desesperados por tener agua, o también el problema del agua es el problema máximo, digamos, en esas diversas eh, imágenes es que se compone este escenario, digamos, esas imágenes que traigo, digamos, de otras fuentes y archivos, como diarios, como la prensa escrita, de esa persistencia del problema del agua. Otra arista para contextualizar el escenario provincial y que, bueno, después son elementos que voy a ir recuperando en las intervenciones de las cartas, tiene que ver con la necesidad de racionalizar la obra pública, en el sentido de racionalizar la obra pública para racionalizar el agua, y en este caso se compone, digamos, en los pedidos, en ciertas visiones como estratégicas, de que es necesario generar obras públicas para racionalizar esa agua y que, digamos, a la par de la escasez del agua, las demandas se complementan con las demandas por obra hídrica, que tienen que ver con embalses, canalizaciones y perforaciones. Bien, esta discursividad o este contexto de racionalizar la obra pública supone, digamos, un aprovechamiento integral del agua. Ese es otro componente que de algún modo marca a este contexto de La Rioja y que en este aprovechamiento integral del agua, digamos, hay una necesidad, hay una preocupación por aprovechar el agua, no solo la que está disponible en los ríos o en el, digamos, agua digamos, que aflora desde los cordones montañosos, sino, bueno, también el agua de lluvia, ¿bien?
Entonces ahí hay cierta idea, digamos, que le voy adelantando, que se va a poder observar en las cartas, de que, digamos, hay escasez de agua porque no hay obra pública. En todo caso, ahí hay una falta, digamos, de Estado que se visualiza en la inexistencia de obra pública. Bien, en todo caso, en esas tres aristas, digamos, la persistencia de la cuestión del agua, la persistencia de la escasez, la racionalización de la obra pública y el aprovechamiento integral del agua son, digamos, esos componentes o ese marco de relativa estructura, ese contexto que nos ayudan a entender un poquito mejor a estas cartas que yo voy a recuperar a continuación. Entonces, mi problema, mi pregunta, digamos, como para hacer un quiebre frente a toda esta gran previa de contexto, es, digamos, la pregunta que yo me hago es cómo toma fuerza la inscripción, cómo toma fuerza, digamos, la cuestión del agua como una inscripción subjetiva para pensar, digamos, nuevos derechos sociales durante el primer peronismo en La Rioja. Entonces, cómo esta cuestión, este problema del agua supone es un componente de inscripción subjetiva para pensar las demandas y las cartas, bien, y el tono, digamos, de las demandas durante el primer peronismo en esta provincia. Bien, así que yo ahora voy a presentar pantalla, si les parece. Ustedes me avisan si se ve. A ver. Bien. ¿Cuál es la situación? Yo, digamos, esta es otra cuestión digamos, que es como un problema también metodológico que siempre nos planteamos, bueno, y que también surgió durante el encuentro pasado, y que, bueno, es la disponibilidad de las fuentes. Digamos, es una cuestión bastante, digamos, heterogénea, el volcarnos y encontrar, digamos, fuentes de las provincias que ponemos en consideración y en problematización. Bien, estas cartas, bueno, son dos cartas escritas por mujeres a Perón. La primera está escrita por un grupo de mujeres, y la segunda carta, que después la voy a retomar, está escrita por una sola mujer. Bien, voy a cerrar esta ventana. Bien, la primera carta que retomo es de un grupo de mujeres de Chuquis, de departamento Castro Barros, al norte de La Rioja. Bien, entonces estas mujeres le escriben a Perón pidiéndole varias obras públicas referidas a la disponibilidad de agua. Estas dos cartas además tienen la particularidad de que son escritas en el marco de la campaña Perón quiere saber lo que su pueblo necesita, en diciembre del 51, en vísperas, digamos, de la emergencia del segundo plan quinquenal. Bien, hacíamos este llamado, esta encuesta nacional, digamos, que generó Perón en diciembre del 51, nos habilitó, bueno, como señalaba Mercedes la semana pasada también, habilitó todo un abanico de cartas y de intervenciones que, bueno, hombres, mujeres, también colectivos, sindicatos, gremios, escribían a las autoridades nacionales. Bien, yo, digamos, estas dos cartas además que muestro acá, tienen la particularidad justamente de que, bueno, son escritas por mujeres, ¿bien? Dice esta carta, la primera que yo retomo. Excelentísimo señor presidente de la Nación, don Juan Domingo Perón, las que abajo suscribimos, mujeres del distrito Chuquis, departamento Castro Barros, La Rioja, tenemos el alto honor de dirigirnos a usted para presentarle nuestro más decidido apoyo a la obra de gobierno que tan celosamente cumple y ponerlo en conocimiento de los anhelos de esta población.
Entonces ya desde el principio, voy a cerrar la nariz. Ahí está, mil disculpas. Ya desde el principio estas mujeres en la carta ponen en conocimiento, o sea, dicen poner en conocimiento, se arrogan la potestad de expresar los anhelos de toda la comunidad de Chukis, ¿bien? Y que se explayan, digamos, ya ahí hay como un movimiento de representación, digamos, entre estas mujeres que escriben, este grupo de mujeres, y que representan a los intereses de una comunidad toda. Y ahí ya hay un movimiento, digamos, que es interesante verlo. A continuación de la carta se explayan, digamos, acerca de la distribución del caudal de agua. Bien, y en esto acá hay cierta idea de cómo se tiene que racionalizar el agua. Bien, dicen las mujeres, hace muchos años se construyeron en este pueblo obras de irrigación a fin de facilitar la distribución del caudal de agua para regadío. Tales obras, por la acción destructora del tiempo, han sufrido considerables daños que hacen casi imposible su uso. Y a pesar de que se gestionó repetidas veces su reparación, hasta el presente no ha podido conseguirse nada. En consecuencia, y por la disminución y pérdida del caudal de agua que sirve a la población, se ha producido también una disminución de la extensión cultivada y una desmoralización de los pobladores que han emigrado en gran cantidad a otros lugares. Frente a tales hechos, e interpretando los anhelos del pueblo, recurrimos a usted a fin de solicitarle que, poniendo su acostumbrado interés en la solución de los problemas que afectan al país, y teniendo en cuenta que es este el tercer petitorio que elevamos al Ministerio de Obras Públicas, se interese ante este a fin de que por intermedio de la Dirección de Irrigación se proceda a efectuar las obras que a continuación enumeramos y que son de gran importancia para nosotros. Pues nuestro suelo es muy rico para los cultivos y la construcción de los canales laterales conduciría el agua necesaria para regar las viñas. En la actualidad, el agua escasea, como lo expresamos anteriormente, por la falta de los canales. Pero en realidad, el pueblo se halla ubicado al pie de un cerro del que constantemente y en distintos lugares brota abundante agua. Entonces, en este pedido acerca, digamos, de la necesidad de obra pública hídrica, se enlaza la capacidad productiva, digamos, de la región frente a la inexistencia de estas obras prometidas, ¿bien? Digamos, entonces hay en ese intervalo de tiempo que, digamos, que señalan las mujeres, digamos, ese año tras año, solicitando soluciones, la migración de los pobladores riojanos, digamos, es un hecho, digamos, entonces, como no se puede ampliar, digamos, esta posibilidad de la capacidad productiva de la región, digamos, sus habitantes amplían su horizonte de subsistencia tomando por opción la migración. Entonces, digamos, esta carta, digamos, refleja de alguna manera esta discursividad, digamos, enunciada por sobre todo las administraciones provinciales del peronismo acerca del aprovechamiento integral del agua. Teniendo en cuenta, digamos, además, digamos, que la producción en la tierra, la capacidad productiva de la tierra es escasa porque el agua es escasa. Esta es una idea que surge de algunos trabajos de historiadores que han hecho, digamos, algunas reflexiones en torno a La Rioja y de que parece ser que la producción de la tierra es escasa justamente porque no hay agua disponible. Entonces, ¿qué podemos ver? Que la falta de obra pública desencadena otras conflictividades como la falta de producción y la migración. Y además, digamos, contiene implícito, digamos, de que el caudal de agua escasea porque en realidad no hay obra pública y es deber del Estado realizar esas obras. Y además está bueno porque esta carta, digamos, en el despliegue de los argumentos, digamos, en esto bueno, en esta carta tenemos que mostrar por qué, cómo podemos hacer valer nuestro pedido, son estas mujeres las que interpretan los anhelos del pueblo, de su pueblo, escribiéndole a Perón.
escribiendo y también instando a que se realicen estas obras, digamos, porque además no es la primera vez que la escriben, esta es la tercera vez que la escriben, solicitando, demandando esas obras. Y ahí también se pueden rastrear, digamos, esa persistencia o esa insistencia en, en demandarle cosas al Estado, ¿bien? Entonces, la obra pública se constituye, digamos, constituye un mundo nuevo de sentidos imaginados porque, en todo caso, digamos, hay una existencia del recurso, del agua, pero, digamos, no hay una apropiación efectiva de este recurso, ¿bien? Entonces, las obras demandadas serían la forma, digamos, de apropiarse del agua. Bueno, y entre las obras demandadas, la carta sostiene la construcción de 2 tramos de canales laterales, la reparación de otros canales, la ampliación y el mejoramiento de los estanques que almacenen agua, y también la supresión del pago del canon de riego. Bien, digamos que, digamos, hago un paréntesis al respecto de esto de la supresión del pago del canon de riego, de que hay una realidad, digamos, que no se muestra en la carta, pero que, bueno, en nuestras cartas yo pude ir intuyendo, de que es la existencia del latifundio. Aún, digamos, al año 1951, en el norte de La Rioja, digamos, seguían existiendo determinadas formas organizativas de la tierra en torno al latifundio, y que justamente los cupos de riego de agua se repartían, digamos, según dicen los historiadores, usos y costumbres heredados, se repartía la mitad del caudal de las horas de riego para el latifundio y la otra mitad para la localidad. Y en esa otra mitad de la localidad estaban, digamos, incluidos los pequeños productores, agricultores. Digamos, este es como cierto paréntesis que hago que tal vez ayude a delimitar, digamos, un poquito mejor, digamos, este pedido sobre la supresión del pago del canon de riego. Y que además era costoso, digamos, pagar las cuotas de riego. Entonces, hacia el final de la carta, vemos cómo cierra esta carta, dicen estas mujeres: como fieles peronistas que somos, y como premio a tantos hijos que hemos dado y damos a esta nueva Argentina que usted ha sabido darnos, esperamos que nuestros deseos se vean por fin materializados, aprovechando la oportunidad para presentarle nuestros más respetuosos saludos y rogar para que el Señor derrame sus bendiciones sobre usted y su dignísima esposa. Bueno, y acá siguen las firmas manuscritas, digamos, de todo del colectivo de mujeres de Chuquis que le escriben a Pedro. Qué final potente, bien. Cierra, digamos, en una relación entre peronistas y mujeres. Bien, en todo caso, la carta termina siendo un nexo entre el pedido de obra pública para la zona, para la localidad, y la capacidad de dar hijos a esta nueva Argentina de Perón. Digamos, parece ser que en este cierre hay un momento de reconciliación entre las mujeres peronistas, como las sujetas desplazadas, y el momento, digamos, comunitario o reimaginado en torno a la obra pública para, bueno, conseguir agua. Y esa reconciliación, digamos, esta idea que yo digo de reconciliación, se da la idea de, bueno, que estas mujeres paren a esta nueva Argentina. Entonces, ¿qué saldos, digamos, nos quedan para pensar esta carta? Primero que en el mecanismo de estas mujeres de arrogarse, digamos, la potestad de comunicar en una carta los anhelos de la comunidad, se genera ahí una forma sobre cómo enunciar lo comunitario, ¿bien? Además, bueno, en la carta, como decía, se muestra que hay un exceso, digamos, en la demanda, en algo que, digamos, aún a instancias de 1951 no se encuentra cumplido, digamos, en esta nueva Argentina de Perón, que es el acceso al agua.
Pero hay una articulación, de igual modo, de igual manera, hay una articulación, digamos, con el peronismo, de que estas mujeres son parte de esta nueva Argentina de Perón, ya que justamente son las procreadoras de los hijos. Y aún más, digamos, en esa cuestión doméstica del parir, se pone de manifiesto, digamos, este pedido público, este pedido colectivo de obras públicas diversas, ¿bien? Entonces, digamos, eh, digo, más allá de que obviamente la carta no deja de ver o de expresarse que hay una cierta simetría entre estas mujeres de a pie y Perón, digamos, como autoridad de la esfera nacional, hay un intento de configurar una relación o de cercanía o de simetría, digamos. Ellas dan hijos a la nueva Argentina, pero bueno, Perón les otorga además, digamos, como contrapartida, esta nueva Argentina. Digamos, y yo digo, releyendo la carta, digo, bueno, queda también como cierta idea de, digamos, tradicional de familia que pervive en esta intervención, ¿bien? Entonces, como para ir concluyendo, digamos, esta breve consideración de esta carta, la carta muestra cierto exceso, digamos, en la solicitud, pero también muestra un límite discursivo en el cual, digamos, este límite discursivo de la nueva Argentina, de la cual las mujeres juegan y también se apropian de ese límite para enunciar determinados petitorios por obras públicas. Y justamente ahí está una recurrencia o una insistencia de de escribirle al Estado, de escribirle a Perón, que significaba además escribirle al mismo Estado. Así que bueno, esto por acá de la primera carta que tenía pensada para mostrarles. No sé si hasta el momento las cuestiones van quedando más o menos claras, si tienen algún aporte o alguna cuestión para ir diciendo. Creo que sonó el ruidito del chat, pero no lo puedo ver. No sé si alguien quiere tomar la palabra. Sí, a ver si la que desea hacer, por favor, alguna pregunta, tenga alguna inquietud. Perdón, mi nombre es Natalia, gracias. Hola, ¿me ¿Cómo escuchas va? bien? Sí. Yo tenía una pregunta que me parece que es re importante para como articular lo que venís diciendo, Marilina. ¿Cómo llegás a ese corpus documental, a esas cartas? ¿Cómo se reúnen? Digo, ¿están ordenadas? ¿Vos llegaste a ellas? No, no están ordenadas, pero para nada. No, en el Archivo General de la Nación, que es, digamos, el archivo intermedio de la AGN, que es donde están estas cartas del fondo, de la Secretaría Técnica. ¿Bien? Estas cartas en realidad están, digamos, están en cajas, que son legajos, y cada carta es una iniciativa, ¿bien? Lo que sí hay una cuestión de temporalidad, que están separadas, digamos, entre las que eran, digamos, sobre todo las del segundo plan quinquenal, están digamos, determinadas en unas cajas. También hay varias cartas escritas a principios del gobierno, de la primera presidencia. El tema es que estas cartas no están como súper disponibles, hay que rastrear mucho en esto por ejemplo, de la cantidad de cartas. Bueno, yo haciendo un raconto tengo entre unas 17 cartas de La Rioja, bueno, y estas dos son las específicas que escriben mujeres, pero están escondidas entre varios otros legajos, ¿bien? Aún así, digamos, el archivo general tiene digamos, un libro de consulta, el fondo, digamos, de consulta, donde sí están especificadas las cajas. Y ahí hay ciertos puntos escritos sobre algunas cartas, sobre algunos temas. O bien están diferenciadas estas cajas por temas, ya sea por colonización, por educación, por área, por área, ¿bien? Pero no, están bastante diseminadas y la verdad que es un trabajo de archivo bastante complejo. También no encontrarte la mitad de la carta y ahí, y ahí se suman otras Ahí cuestiones.
A mí me Sí, parece que, sobre todo en relación a la dispersión y a las dificultades de reunir, digamos, material más bien específico a cartas a Eva. Me acuerdo cuando hemos hecho el rastreo en lo que ha quedado de la Fundación Eva Perón, eh, bueno, todo ese material ha sido quemado, ¿no? Entonces, estas cartas que están ordenadas en el catálogo de la GN refieren a circunstancias específicas, pero las otras miles enviadas en situaciones X, ¿no? Están como, bueno, ya no están, ¿no? Es parte del patrimonio destruido en el 55. Eso exactamente. también es como que uno no dimensiona el grado de esa destrucción hasta que no vuelve sobre esas huellas que, bueno, que están como muy precariamente marcadas Ujú, en el camino de la historia, quiero decir. Pero sí exactamente. que las cartas a Eva han sufrido mayor, o sea, un peor destino que las de este tipo, digamos, de cartas más oficiales, más institucionalizadas. Así es. Allí Patricia tenía una inquietud. Pero agrego algo No, un poco cortito, puede ser, a lo que Sí. decían las compañeras, que además las cartas eran conservadas por el propio gobierno, ¿no? Cada carta, y por cada carta se abría un legajo y se respondía, digamos, ¿no? Siempre institucionalmente. Y hay legajos que se conservaban en la Secretaría de Trabajo y Previsión que tienen un intercambio de 3, 4 cartas, Ujú, digamos, ¿no? El gobierno respondía abría un legajo, respondía a cada llamado, respondía a cada carta, y a su vez volvía a responder, intentando dar respuesta, ¿no? Una y otra vez, o sea que eso es crucial también, ¿no? Porque muestra cómo esa carta se convierte en una forma de comunicación política válida en ese entonces, ¿no? Y que el gobierno la legitima. Ya así es. con eso paso la palabra, ¿eh? Alguien había levantado la mano, pero no alcancé a ver. Sí, hola, yo, Sí, Patricia, ¿cómo andás, Marilina? bien. No, me remitía cuando vos hablabas de las mujeres y su posicionamiento en cuanto ellas eran las que daban hijos, ¿no? Todos los trabajos de maternalismo político de Marcela Nari, y demás, y otras autoras muy interesantes, Ramaciotti, Nari y otras, porque, bueno, justamente lo que he podido ver yo es digamos, las mujeres se posicionen en ese discurso, en este feminismo maternalista que también es un poco de Eva, ¿no? Es con el Ujú, que Eva se dirige a ellas y ellas, desde este discurso, nosotros somos las madres de los ciudadanos, de los futuros soldados de la patria, etcétera, etcétera. Entonces, y ahí los textos de Nari, que seguramente ustedes los han trabajado, son muy interesantes, ¿no? así es. Y, digamos, y perviven esos discursos, digamos, esa discursividad. Que en todo caso, digamos, no están como hiper explicitados bien, Claro. pero de algún modo, digamos, volver y leer y releer la carta, digamos, son esos sentidos, digamos, que van quedando y que, bueno, van armando, digamos, los argumentos. Y lo que está bueno es que, digamos, una demanda por la escasez de agua, digamos, y frente a toda esta contextualización que yo hice previamente acerca de la provincia, del problema de la escasez de agua, dispara, digamos, todo un sentido, digamos, que quedan dando vueltas y que en todo caso, digamos, son un rompecabezas y como es necesario volver, releer y bueno, componer, digamos, en este análisis. Sí, Así que, ahí, sí, perdón, Marilina, pero no, está bueno el señalamiento de las dos, me parece, eh, porque en primer lugar, en relación a lo que decía Patricia, efectivamente son los discursos de época los que nutren ese decir, ¿no? De la carta, pero que lo que se puede también a veces, en algunos casos, vislumbrar, es que la dirección, digamos, la direccionalidad cambia, ¿no? O sea, ese lugar asignado
hasta ese momento a ese sujeto o esa sujeta se utiliza no para reproducirlo, digamos, no para reproducir la igualdad, sino para subvertirla. Y eso es un efecto, vamos a decir, performático de ese decir, donde se sirven o se arrogan esos atributos, pero no para seguir ocupando el mismo lugar subordinado o hasta ese momento que consideran desigual. Y por otro lado, esto que decía Marilina respecto de, por un lado, la posición de género y por otro, el contenido de la demanda, como ese análisis, digamos, esa mirada sobre la disputa que se está tratando de dar con ese pedido, tiene muchísimo que ver, o por lo menos en mi trabajo lo he leído así, con desmontar las preconcepciones o los modos naturalizados de mirar las provincias, ¿no? Como esos lugares de atraso, de pobreza, de comunidades primitivas. Bueno, la lectura, vamos a decir, que también era de la época en relación a la sociología, de este pasaje de la transición de lo tradicional a lo moderno. A lo moderno, exactamente. Que se va desmontando y desnaturalizando eso, ¿no? No somos pobres, estamos llenos de recursos, lo que nos faltan son representación, digamos, estatal o los medios, pero es en ese sentido el imaginario político, por lo menos a mí me ha resonado mucho, de que en el imaginario político de esas posiciones hay toda la riqueza, ¿no? Cultural, política, un reservorio que se sirve de esa historia o de ese lugar en la historia nacional para disputar una posición privilegiada en la respuesta del Estado. Sí, totalmente. Además, esa construcción, digamos, del argumento en la carta, porque bueno, esta es la oportunidad. Nos mostremos. Bien. Y bueno, ¿cómo podemos estar presentes? Bueno, y ahora continuando con esta segunda carta que recupero que encontré de una mujer riojana que tiene la particularidad de vivir en Capital Federal. ¿Bien? Entonces hay como cierta complejidad en la trayectoria de vida, bien, que además se pone en juego para, al momento de analizar digamos, del petitorio que realiza la carta, que es el pedido de un embalse, de un dique, para el departamento de Pelagio Belunia en La Rioja. O sea, contextualizándonos, es una mujer riojana que reside en Capital Federal y que le escribe, digamos, también en diciembre del 51 a Perón para pedirle un dique en el lugar donde ella había nacido. Bien, entonces dice la carta: con el mayor respeto me dirijo a vuestra excelencia formulándole un pedido, si es que ello fuera posible, de acuerdo a los estudios y economía de la nación. Si podría figurar en el plan quinquenal una gran obra, costosa por cierto, un dique que es de suma necesidad en el departamento Pelagio Beluna, provincia de La Rioja, donde muchas veces no se encuentra agua cerca, en donde estamos muy distantes para tomar. Son lugares muy hermosos para cultivar toda clase de cereales cuando llega a llover. Pero la mayoría de los años los ha pasado ver mover sus esperanzas porque no hay agua y todo su trabajo... Perdón, me perdí en la lectura de la carta. Voy a seguir la transcripción. Es un dique que es de suma necesidad en el departamento Pelagio Beluna, provincia de La Rioja, donde muchas veces no se encuentra agua cerca en zonas muy distantes para tomar. Son lugares muy hermosos para cultivar toda clase de cereales cuando llega a llover, pero la mayoría de los años los labradores ven morir sus esperanzas porque no hay agua, y todo su trabajo, su semilla, que con numeroso sacrificio reúnen para sembrar, mueren con la sequía. De ahí, los trabajadores se ven decepcionados y abandonan sus hogares para caer acá a buscar un pedazo de pan para sus hijos. Y eso hay que evitar,
que la vida no sea tan dura en estos campos de Dios. Bien, potente, fuerte, digamos, esta carta, y que describe, digamos, la mujer. Primero lo que, digamos, lo que nos queda resonando, esto del que los trabajadores abandonan sus hogares para caer acá, ven a buscar un pedazo de pan para sus hijos. Digamos, en esta carta se expresa, digamos, este éxodo. Bueno, mi compañera Mercedes Vargas tiene bastante trabajado sobre el éxodo también. Se expresa en la carta, digamos, quienes buscan bueno, un lugar mejor para vivir. Entonces la mujer, digamos, que escribe, Mauricia, exige, digamos, este derecho a vivir, digamos, en el lugar donde nació, en el lugar de origen, significando, digamos, el éxodo como un daño, digamos, a los pobladores de Pelagio Beluna. Entonces, en la cuestión del derecho a vivir en el lugar de origen es que se va operacionalizando una demanda de obra pública, digamos, para poder recrear las condiciones dignas de vida. Entonces ahí el conflicto por el agua en La Rioja adquiere una característica particular que, bueno, que se encuentra marcada por la imposibilidad de vivir, digamos, en este lugar de origen y que, digamos, de algún modo funda la conflictividad para generar este petitorio por el dique. Bueno, y la carta, digamos, el conflicto por el agua se va delimitando, digamos, en esta falta de dignidad humana, porque dice, continúa la carta, por eso le pido, excelencia, que tome en cuenta mis palabras, que he nacido y crecido en esos lugares donde hasta los niños mueren igual que las plantas por falta de agua de ignición muchas veces. Ahí la carta empieza a tener un poquito también algunos errores, y la escritura se empieza a poner un poco apretada también. Aún soy una mujer muy joven, pero me siento con muchas inquietudes. Me siento muy peronista al pedir lo que no ha de ser un bien para mí, sino para la humanidad. Creo que si hay delegada en mi pueblo y comprende las necesidades de su pueblo, habrá formulado el pedido. Y si así no fuese, le ruego a vuestra excelencia tome en cuenta mi pedido, si ello fuese posible. Y este cierre también, digamos, viene a cerrar o a hacer un corolario, digamos, de esta falta de dignidad humana que los pobladores de Pelagio Beluna, digamos, van viviendo, van atravesando. Y que, digamos, el punto político de la carta no es, digamos, el desarrollo productivo de la provincia, más allá dice que, bueno, que hay trabajadores que en buenos momentos de lluvia se pueden sembrar cereales, sino, digamos, el punto político de la carta, digamos, es una denuncia urgente y desesperada por la supervivencia humana misma. Digamos, la cuestión básica del agua para tomar, y esto, digamos, la cuestión básica del agua para tomar, digamos, y que se encuentra, digamos, olvidada, digamos, tanto los niños mueren por igual que las plantas, y, digamos, ahí la mujer en la carta denuncia, digamos, esta falta de humanidad, digamos, esta falta de dignidad para con la vida de los pobladores de Pelagio Beluna. Pero, digamos, la potencia de la carta además tiene que ver con que es una mujer que no vive en La Rioja, digamos, es una migrante, bien, y digamos, lo que nos lleva a preguntarnos, digamos, digamos, cómo se compone o cómo puede llevar, digamos, a cierta, digamos, qué se pone en juego cuando esta mujer que vive en Capital tiene la potestad, tiene la posibilidad de interceder por aquellos pobladores que siguen estando en La Rioja y que, digamos, digamos, que puede explayarse por esta situación de injusticia social, digamos. Cómo es que en una carta se puede, digamos, se puede componer de estos elementos, digamos. Bien, entonces, a lo último, digamos, en este último tramo dice, soy una mujer muy joven, pero me siento muy peronista, digamos. Entonces hay una doble, digamos, yo le digo, hay un doble movimiento identificatorio. Primero como mujer, segundo como peronista. Bien,
digamos, en primer lugar, como una mujer aún muy joven, una migrante, digamos, que tuvo que irse de su lugar de origen, entonces hay cierta autorización en base a su experiencia para hablar en nombre de todos los migrantes, ¿bien? Que no tienen el derecho, digamos, a ese derecho a vivir en el lugar donde nacieron y se criaron. Y que además sigue viviendo esa injusticia, ya que tuvo que mudarse, ¿bien? Y por otro lado, la identificación como peronista, como una persona que vio, digamos, a lo largo de su vida, que los niños se siguen muriendo como plantas, ¿bien? Entonces, en el deslizamiento, digamos, de su afiliación como peronista, reivindica, digamos, a su vez, la fundamentación, digamos, o la consolidación del justicialismo para, digamos, retoma, digamos, estas nociones o esta idea del justicialismo de pedir, digamos, por una justicia, y tiene las posibilidades de, digamos, de pedirle al Estado por la dignidad humana. Bien. Y en todo caso, revé o ve que el lugar del justicialismo es el lugar de la dignidad de las personas, digamos. Es este peronismo que transforma, que conlleva, digamos, la posibilidad de que este pedido de los olvidados riojanos puedan realizarse, digamos, en el universo de la humanidad, digamos, en el colectivo que es la nueva Argentina del peronismo. Digamos, y entonces quedan, digamos, resonando estas articulaciones que se recogen en la carta, digamos, primero la migrante, que habla por todos esos habitantes de Pelagio de Luna, de la zona, y que siguen teniendo, digamos, siguen viviendo en forma cotidiana esa injusticia social, y que antepone entonces su causa individual, porque ella dice, no es un bien para mí, no es un bien para mí, sino que es un bien para la humanidad. Bien, entonces hay un traspaso, hay una operación, digamos, en que lo particular se vuelve colectivo nuevamente. Y ahí, digamos, hago hincapié en esto de pensar, digamos, cómo estos vulnerados, digamos, pueden reclamar por el acceso a formas de bienestar. Bien. Obviamente, digamos, la carta queda resonando y reitero, tiene una potencia muy significativa en esto de la doble afiliación. Y que, bueno, es interesante que poder mostrarlo y dejarlo, bueno, explicitado. Pensando, bueno, son las 7:15 ya, tengo algunas cuestiones preparadas como para concluir y para seguir charlando, obviamente, al respecto de estas dos cartas. Yo sé que son dos cartas, pero bueno, tienen una modulación, una particularidad significativa, y eso, digamos, es lo que nos convoca, bien, a cómo repensar este vínculo de arriba y de abajo, bien, desde arriba y desde abajo, y esas mediaciones, esas posibles mediaciones. Y bueno, en primer lugar, reitero que estas cartas no son transparentes, sino que es todo un esfuerzo también de contextualizar con otras fuentes y discursos oficiales, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Y, digamos, yo me pregunto, como a forma de esclarecer en qué términos veo a la ciudadanía durante el primer peronismo, que obviamente el análisis sobre la ampliación de los derechos sociales durante el peronismo es importante recuperarlo. El rol del Estado fue fundamental, obviamente, pero hay en el peronismo, digamos, cierta posibilidad, una habilitación de que las sujetas puedan establecer demandas, establecer formas conflictivas de esos órdenes injustos que aún, digamos, seguían perviviendo. Entonces, las cartas son un ejemplo de eso. Bien. Y bueno, la modulación en torno a la ciudadanía, para mí, o desde este recorrido que hice, se especifica, digamos, entre las conflictividades, los límites de lo comunitario y el Estado, como esto de lo que dice Omar Hacha, que el Estado se configura como el lugar simbólico de las demandas, bien, de
de hombres y mujeres. Y bueno, esto del lugar del Estado es todo un tema y que, bueno, dispara ciertas consideraciones para pensar, digamos, la imaginación estatal y la ampliación de las formas del Estado, y que aún así, digamos, estas cuestiones que nos referencian a que el Estado se amplió hacia lugares íntimos que se vuelven colectivos, y una cuestión, digamos, que es, digamos, la novedad del peronismo y a la que, bueno, tal vez la experiencia política de nuestro país acerca de la ciudadanía y la ampliación de derechos se ve reflejada en esa ampliación hacia lugares, digamos, del Estado, del actor estatal, hacia lugares que eran lugares íntimos o estaban reservados a la privacidad de la vida de las personas, ¿bien? Otra cuestión que no quiero dejar de nombrar y que es como casi en realidad es un supuesto mío, que voy trabajando también a lo largo de mis reflexiones, que tienen que ver con la generación de una doble frontera de exclusión. En primer lugar, digamos, pensando el primer límite de exclusión tiene que ver, digamos, Buenos Aires y el resto del país y el resto de las provincias. Ese es un primer límite. Y el segundo límite tiene que ver el interior mismo de la provincia de La Rioja, digamos, ¿bien? Entonces ahí ya nos da una pauta de una problematización situada desde este interior del interior, que, digamos, es una lectura que podemos discutir, obviamente, que en todo caso nosotros hacemos referencia a, digamos, a La Rioja profunda, ¿bien? O al Santiago profundo, ¿bien? Digamos, en esa sucesión de límites de límites de exclusiones, ¿bien? Y bueno, la vuelta de rosca también que quiero hacerle a estas reflexiones es que, digamos, indudablemente el peronismo habilitó, digamos, diversas formas para pensar lo comunitario y sus bordes. Y tal vez en esta consideración digamos, de explicar o de tratar de explicar el porqué de la perdurabilidad de este lazo identitario con el peronismo que aún pervive en nuestros días, digamos, tal vez una explicación puede ser la posibilidad y la persistencia de poder definir o redefinir lo común, lo comunitario. Y bueno, y que muchas veces, digamos, se juegan cuestiones, ambivalencias entre el exceso y la afiliación verticalista, entre el movimentismo y el carisma del líder. Pero bueno, es interesante y me parece que para tratar de pensar al peronismo en general, hay que abrazar, yo digo, esa ambivalencia, digamos, entre el exceso, digamos, y el discurso de los líderes. Si no, vamos a caer en miradas más bien reduccionistas. Entonces, bueno, como si hay una metodología para analizar el peronismo o para reflexionar y accionar en torno al peronismo, podría ser eso, abrazar ese doble camino. Y bueno, hasta acá no hablo más. No sé si lo que tenían preparado. Bueno, ahora sí, abran todos los micrófonos. Pero bueno, es una cuestión particular. Además, quiero hacer un reconocimiento, perdón, brevemente. En La Rioja también dicen que La Rioja es la provincia más peronista. Para mi compañera santiagueña, podríamos ahí hacerte una teoría entre las formas de llegada al peronismo en las provincias y el federalismo, pero bueno, también se disputan el título de provincia más peronista. Así que agradecerles una vez más a Marilina por A ustedes esta muchas información gracias. que la verdad que a todas nos envuelve así, digamos, como que cosas que pasaron, y yo pensaba desde mi condición de mujer trans que de alguna manera hoy con la tecnología de por medio, sí, salvando las distancias, las diferencias, algunas de nosotras hoy seguimos viviendo estos pedidos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, agradecerles y también decirles que al menos yo entiendo que desde aquella época de Eva Perón a hoy hay algunas cosas que todavía siguen vigentes, como esto de la necesidad.
Así que muchas gracias a todas nuevamente. Las esperamos el próximo jueves. Las expositoras serán Mercedes Barrio y Virginia Morales. Así que muchísimas gracias a todas.